Hola, soy Cayetana, aquí estamos de nuevo. A mí cuando me preguntan qué consejos puedo dar yo, no solamente a un alumno al cual dirijo un TFG o un TFM, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, sino incluso amigos que me llaman porque están realizando sus TFGs o sus TFMs en áreas que no son las mías, que no son derecho, que no son políticas, pues yo les doy una serie de consejos que a mí me parecen fundamentales y por lo tanto, como los considero tan importantes, os los quiero trasladar. En primer lugar, me parece en el número 1 del ranking elegir un tema que al alumno le guste o le atraiga o esté decidido a efectivamente estudiar e investigar con muchas ganas, por las razones que sean, pero que sea un tema que le intente apasionar y gustar mucho, lógicamente conectado con esa área de licenciatura, de máster que está estudiando. En segundo lugar, un consejo súper importante. Hoy en día se habla mucho del mindfulness. Es básicamente la concentración. Yo he estado trabajando y estudiando en diferentes etapas de mi vida y también soy madre. Entonces, en ese momento uno se da cuenta que es como un hombre orquesta. Es muy importante la concentración. Es decir, si yo trabajo, tengo que estar con mi hijo, cuidar de la casa y hacer muchísimas cosas más, lo que tengo que tener muy claro es que si un día solo puedo sacar media hora de estudio, será plena, atención plena, concentración. Porque realmente en esta vida yo creo que es muy bueno obtener una proporción materia-tiempo. De poco sirve hacer pocas cosas muy bien hechas y otras no hacerlas. Hay que intentar obtener un equilibrio, una balanza, y más porque somos todos malabaristas. Tenemos, pues yo no sé los alumnos, porque yo me encuentro con alumnos de todas las edades, ¿no? Desde 22 años a 80 años, pero cada uno tiene sus cargas, tiene sus obligaciones y en esta vida hay que hacer más cosas, empezando por la salud, por la familia, por los amigos, el trabajo, los estudios. Entonces hay que intentar llegar a un equilibrio. Es muy importante la concentración, es decir, si uno tiene delante una hora de trabajo, de lectura, que la aproveche, que se concentre. No nos podemos permitir desperdiciar una hora de nuestro tiempo. No hay máquinas del tiempo, no se puede comprar el tiempo. Lo único que podemos hacer por nosotros mismos es concentrarnos y aprovechar a tope ese tiempo que destinamos al TFG o al TFM. Sea un miércoles, un jueves, un sábado, porque estamos haciendo renuncias de otra cosa para destinárselo al TFG, TFM, por lo tanto, concentración. Otro consejo que os doy, que yo creo que es muy bueno y que noto yo que supone un bloqueo para los alumnos, es perder el miedo a redactar. Mucha gente normalmente se le echa el tiempo encima con el TFG o con el TFM. Y yo creo que desde el primer momento, una vez que ya se ha elegido ese tema que os guste y que os motive, uno tiene que leer mucho, leer, ¿para qué? Para aprender, para ser un experto en ese tema. Tiene que leer mucho, consejo, leer mucho y de fuentes fiables, fuentes serias, fuentes buenas. Es verdad que cuando hablamos de un trabajo académico en estas áreas de conocimiento, que hablamos de derecho, hablamos de políticas, pues hombre, la prensa no es una fuente fiable, es una fuente periodística. Entonces, si no conocéis las fuentes buenas fiables, preguntad a vuestro director o directora. Él os puede recomendar unas revistas de vuestra área, de vuestro conocimiento para obtener información fiable, seria y buena. Hay que leer mucho. Pero desde el primer momento, y este es un consejo que quizás fue un fallo que cometí, hay que, cuando uno lee un artículo, tiene que hacer el esfuerzo de redactar con sus propias palabras las ideas y los aportes originales de esos autores. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando y lógicamente
en el momento que más fresco tiene el conocimiento que ha trasladado ese autor, esa corriente doctrinal, es cuando lee el artículo. Luego es muy difícil pensar, que es un error muy común pensar, que ya volveré a leer ese artículo. No, porque el grado de madurez del alumno va cambiando. No es lo mismo cuando empieza el TFG o el TFM, que tiene, digamos, un desconocimiento del tema, tiene que leer para centrarlo, para ubicarlo, para entender el problema, para entender la realidad. Entonces es bueno empezar a redactar con vuestras palabras desde el primer momento, porque esas ideas se pueden quedar ahí en un folio, en el ordenador, y luego utilizarlas o no utilizarlas, pero ya las tengo sistematizadas y resumiditas con la fuente, que será una fuente, una referencia doctrinal para mi trabajo. Por lo tanto, ese miedo a redactar que tienen los alumnos desde el comienzo, perdedlo, y os digo por qué. Porque no estáis ya redactando para el depósito de vuestro TFG o de vuestro TFM, no, estáis redactando. Y os digo una cosa que os va a ocurrir, es que cada vez que leáis vuestros textos, vuestros artículos redactados, vais a ver fallos, porque somos humanos, y como somos humanos cometemos errores, y eso es lo más normal del mundo, nos pasa a todos. Leemos párrafos nuestros y esos párrafos efectivamente comprobamos que tienen fallos, que tienen errores. Entonces, al volver a leerlos, los cambiamos y poco a poco vamos mejorando y vamos madurando, y las propias ideas que teníamos al comienzo del TFG o del TFM han ido, digamos, dejando un pozo, sedimentando y representando pues aportes a nuestro conocimiento y evolucionando precisamente esa idea original que teníamos, porque el TFG o el TFM tiene vida propia y hay que ser muy flexible para ir adaptándose a esa vida propia e ir acomodando las realidades que nos estamos encontrando, porque efectivamente tendremos que centrarnos en donde está el meollo, donde está, digamos, la dificultad para poder exponerla en el trabajo y luego posteriormente en la defensa ante el tribunal. Otro consejo que os doy es que no apuréis los plazos, por favor, no apuréis los plazos. Esto, la verdad, y seguramente todos estáis de acuerdo conmigo, que no se trabaja igual con presión. Hay alumnos, yo personalmente detesto que a mí me presionen. A mí personalmente, porque ya llevo a un nivel alto de presión. Pero hay alumnos que es que si no les presionan no se ponen las pilas y no trabajan. Y lamentablemente, pues trabajar con prisas, cuando lo que queremos es profundizar en un tema que sedimente y hacer aportes originales a la ciencia, lógicamente se nota. De hecho, cuando en alguna revista de publicación o de prestigio piden a un investigador que prepare un artículo, lo primero que le dicen es: queremos que nos prepares un artículo sobre este tema, pero no tengas prisa. ¿Por qué? Porque ese proceso de maduración, de evolución, de originalidad y de sedimento lleva unos plazos. Por lo tanto, echarse el calendario encima y hacerlo todo con prisas es totalmente desaconsejable, ¿vale? Otra cosa que tenéis que hacer es seguir las indicaciones del director. El director sabe, porque ya ha dirigido a otros alumnos, sabe porque es una persona doctora en el área de conocimiento que habéis elegido, tenéis que seguir las indicaciones del director. Y luego seguir todas esas indicaciones del director y luego, bueno, pues se depositará el trabajo. Cuando se deposite el trabajo, no ha acabado ya vuestro trabajo, no. Una vez que se deposite el trabajo, tenéis que preparar la defensa. Normalmente desde que se deposita el trabajo hasta que se defiende hay un intervalo de tiempo. Depende de las universidades, puede ser un mes, pueden ser 3 meses, plazo máximo. Y en ese intervalo de tiempo podéis seguir leyendo artículos sobre vuestro tema que podéis aportar frescura, originalidad, innovación y actualidad en la defensa ante el tribunal, o directamente podéis no hacer nada en ese intervalo de tiempo, pero en cualquier caso hay que preparar muy bien la defensa. ¿Cómo se prepara muy bien la defensa? Bueno, pues escogiendo los aspectos más importantes del trabajo de fin de grado, del trabajo fin de máster, porque los alumnos creen que en su momento de defensa tienen que volver a explicar de nuevo todo el trabajo, y eso es un gran error. Tienen que seleccionar lo más importante. Y una vez que hayáis seleccionado lo más importante, tenéis que ensayar el contenido y cronometraros con el tiempo que os han dado. Estos son consejos como muy básicos, pero por otro lado me parecen como que hay que tener ahí de manera omnipresente cuando uno prepara y él está elaborando su TFG o su TFM. Así que muchísima suerte y no perdáis de vista esos consejos que yo creo que son muy útiles. Venga, ánimo a por el trabajo.